Muy bien. Muy bien, ya está. Muy bien. Buenas noches a todos ustedes, a todas las personas que participan en esta charla a través de esta plataforma virtual. Voy a leer el texto de Lucas 19, del 1 al 10, porque es un ejemplo de una conversión tal como el Señor la pide. Además, es un texto exclusivo de San Lucas. Dice así, 19, 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Él quería ver quién era Jesús, pero como era de baja estatura, no podía a causa de la multitud. Entonces, corriendo, se adelantó y subió a un árbol para ver a Jesús, porque iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque hoy debo alojarme en tu casa. Él bajó deprisa y lo recibió con alegría. Todos los que lo vieron murmuraban diciendo: ha ido a alojarse a casa de un pecador. Pero Zaqueo, poniéndose de pie ante el Señor, le dijo: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he extorsionado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le respondió: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este hombre es también un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Con esta lectura iniciamos este tema. La vez pasada hablamos de la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Podríamos decir, insistimos en la relación con Dios. Hoy queremos subrayar la relación con el hermano, la comunión fraterna en la solidaridad y en la justicia. Este es el tema que voy a presentar. Señalo algunos presupuestos fundamentales para entender el tema. Primero, el significado de la presencia del reino. Jesús predica la presencia del reino de Dios en medio de todos. En el fondo es la presencia protectora de Dios en favor de los débiles, de los desamparados, de los marginados. El reino de Dios es para todos. La salvación se ofrece a todas las personas, pero de una manera privilegiada la ofrece a los marginados, a los pobres. Manera privilegiada, no exclusiva. El proyecto de Jesús, por otra parte, es crear una familia de hermanos. Una familia donde todos nos veamos como hermanos, vivamos la fraternidad. Entonces a eso estamos llamados. Por otro lado, la realidad es contrastante. La situación social económica es diversa. El proyecto original de Dios es que los bienes de la tierra sean para todos, que lleguen a todos los pueblos y a todas las personas, porque todos tenemos derecho a poseer lo necesario para vivir. Pero ante ese proyecto de Dios, nosotros constatamos la creciente brecha entre pobres, podríamos llamarles empobrecidos, porque son empobrecidos por muchos de nosotros, y gente que acapara los ricos, gente que va acumulando, que a veces ya ni lo requiere y sin embargo lo anhela, lo persigue, lo quiere. Entonces, una brecha desproporcionada
entre los empobrecidos y la poca gente que acapara, que tiene de más. También hay que notarlo que junto a la categoría de pobres económicos, existe también en la Biblia la categoría de los pobres de Yahvé o pobres del Señor. Son aquellas personas que ponen su confianza, su seguridad en el Señor y por eso están dispuestos a compartir lo que son y lo que tienen con los demás, porque ponen su seguridad en el Señor. O sea, esa categoría de pobres de Yahvé o pobres del Señor nos lleva a ser compartidos con los demás. Este es un poquito algunos presupuestos que hay. Veamos primero el ejemplo de Jesús. Jesús pobre. Unas cuantas pinceladas. En los relatos de la infancia, se pone que no había lugar para ellos en el mesón, que envolvieron a Jesús en pañales, acostado en un pesebre, en un lugar para los animales, porque no había lugar en el mesón. Cuando Jesús es presentado en el templo, es llevada la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas o pichones, no la ofrenda de la gente rica. En su ministerio público, también así se define Jesús. Las zorras tienen sus madrigueras. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, no tiene un lugar donde pueda reposar a gusto. Y en su pasión y muerte, pues Él no solo se asemeja a todos nosotros, sino comparte la suerte de malhechores, la suerte de gente malvada, gente que a veces es condenada injustamente o condenada a veces por un delito mayor o menor que cometió. Jesús comparte esa suerte. De alguna manera se empobrece, se hace pobre y con eso comparte nuestra condición humana menos en el pecado. Esas son unas cuantas pinceladas de Jesús pobre. Después vienen los pobres como destinatarios privilegiados de la buena noticia. Es el punto 3. Ya desde el cántico de María, el Magnificat, pues llega un momento en que, además de fijarse en la humildad de su esclava, en quien Dios ha hecho maravillas, nos recuerda el anuncio del reino de Dios. No habla explícitamente del reino de Dios, pero dice, derribó a los potentados, exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió con las manos vacías. Es la revolución, el trastorno de situación que hace en la presencia del reino y que María lo canta en el Magnificat. Luego en el anuncio a los primeros destinatarios de la buena nueva, a los pobres, a los pastores, son ellos gente marginada, gente pobre, que recibe el privilegio del anuncio de la buena noticia del nacimiento del Salvador, del nacimiento de Jesús. Y en los relatos de la infancia están también los pobres de Yahvé, o sea, aquella gente que pone su seguridad, su confianza en el Señor. Podríamos decir en el orden que van apareciendo Zacarías e Isabel, hombres justos, apegados a la ley de Dios, que aguardan con alegría el nacimiento de su hijo que le ha anunciado el ángel Gabriel a Zacarías. Entonces los dos representan unos pobres de Yahvé, una gente que pone su seguridad en el Señor. Por supuesto, María, que es la esclava del Señor, también es la pobre de Yahvé,
la mujer que sencilla, que pone toda su confianza en el Señor. Y lo mismo, dos ancianos, no son esposos, son Simeón y Ana, un varón y una mujer, que representan a todos los varones y a todas las mujeres fieles del pueblo de Israel, los pobres de Yahvé, gente que ponía esa seguridad, esa confianza en el Señor. También al inicio del ministerio de Jesús, como lo vimos ya hace 3 semanas, en la escena programática y paradigmática de su ministerio, en el programa de Jesús, donde vemos quién es Jesús, cuál es su misión, quiénes son sus destinatarios privilegiados, cuál va a ser su suerte final, y cómo todo esto lo realiza por el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado, me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Es el evangelizador, o sea, el portador de buenas noticias a la gente desdichada. Es el liberador de los cautivos, de los oprimidos. Es curador de los ciegos. Y va a proclamar un año de gracia del Señor, un año perpetuo que se inaugura con Jesús y sigue todavía en nuestra época. Es el año de la gracia, de la misericordia, de la solidaridad fraterna. Acuérdense que el año de gracia evocaba de alguna manera el año sabático, el año jubilar. O sea, cada 7 años o cada 50 años, cada 7 semanas de años, el siguiente era el año jubilar. Que en el fondo era un volver a los orígenes, volver al proyecto original de Dios, no a la esclavitud, sino a la libertad de todos los hijos de Dios, no al despojo a algunos de sus pocas pertenencias, sino a la igualdad de derechos, no a las deudas, sino se cancelaban las deudas y se empezaba de nuevo. O sea, todos tenían, digamos, su pedacito de tierra, su libertad como un don de Dios. Entonces, esto aparece desde el inicio del ministerio de Jesús. También en el anuncio de las bienaventuranzas. Si vemos las bienaventuranzas en la predicación de Jesús, vemos por lo menos que en 4 bienaventuranzas coinciden básicamente, con distintos matices, Mateo y Lucas. Mateo y Lucas ponen a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran, y luego también a los perseguidos. Son diversos matices en Mateo y en Lucas. En Lucas son más a nivel social. En la predicación original de Jesús, la ocasión y el sentido de las 3 primeras bienaventuranzas es al comienzo del reino. Al comienzo del anuncio del reino, Jesús proclama la bienaventuranza de aquellos que son pobres, son hambrientos o lloran, porque su defensor ha llegado, su rey que está de su lado ha llegado. La 4ª bienaventuranza, en la que coinciden, la de los perseguidos, pues esa más bien supone ya quizá la mediación del ministerio de Jesús, cuando empieza a descubrir también el rechazo de algunas personas hacia su persona, hacia Jesús. Y es pues también entonces, dichosos serán ustedes cuando los persigan y hablen mal de ustedes. En el anuncio de las bienaventuranzas de Jesús, en el capítulo 6, versos 20 a 23, nos decíamos 3 son al inicio del ministerio y Lucas las presenta ahí en el capítulo 6, las 4 bienaventuranzas.
de las que he hablado. Voy a leer directamente las bienaventuranzas para verlas allí en el capítulo 6, donde presenta Lucas, versos 20 al 23. Jesús, fijándose en sus discípulos, dijo: dichosos los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Dichosos ustedes los que ahora están llorando, porque reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, los expulse, los insulte, y cuando desprecien su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense y salten de gozo cuando llegue ese día. Sepan que la recompensa de ustedes será grande en el cielo, porque los antepasados de esta gente trataban de la misma forma a los profetas. Y San Lucas añade 4 malaventuranzas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque pasarán hambre. Hay de ustedes los que ahora se ríen, porque estarán de duelo y llorarán. Hay de ustedes cuando toda la gente los alabe, porque los antepasados de esa gente trataban de la misma forma a los falsos profetas. Entonces, las bienaventuranzas, pues 3 son, decíamos, conectadas con el anuncio del reino de Dios. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, los que tienen hambre. Y están dirigidas en segunda persona, a diferencia de las de Mateo, que están en tercera persona. Son 3 categorías de personas que expresan una misma realidad. Pobres, los que lloran, los que tienen hambre, son en el fondo los necesitados, los excluidos, los marginados. Esos son dichosos. ¿Por qué son dichosos? Jesús nos declara dichosos, felices o bienaventurados, no porque su situación sea buena, sino porque ha llegado su rey, su defensor. O sea, no se trata de decir, están bien así, en la marginación, en la pobreza, porque son de Dios. No. Son felices porque ya ha llegado su defensor, su rey, el que quiere implantar la justicia en la tierra. Entonces, por eso son bienaventurados. De hecho, cuando nosotros analizamos el término pobre en San Lucas, vemos que todos esos textos que están aquí señalados, pues nos hablan de los pobres que son económicamente. No hay duda alguna. Son gente pobre bajo el punto de vista económico. Algunas veces el tema de la pobreza económica se une con el tema del reino de Dios. Por ejemplo, el 4:18, que es: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a llevarle buena noticia a los pobres. Es sí, los pobres económicos, pero les lleva la buena noticia del reino. O sea que ha llegado su defensor. 6:20, pues son las bienaventuranzas. Son los pobres porque a ustedes les pertenece el reino de Dios. Y 7:22 es lo que le dice a los enviados del Bautista cuando preguntan: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Díganle a Juan lo que está sucediendo, y empiezan a anunciar los milagros. Y el último signo de la presencia del reino es: y los pobres reciben la buena nueva del evangelio, reciben la buena noticia del reino. Entonces, en esos casos se refiere también a los pobres económicos, pero está en conexión
con el tema de la buena noticia del reino. De nuevo, pobres en Lucas, ptojos en griego. Es el rechazo de la pobreza como miseria. Jesús no quiere que haya miseria. Jesús está en contra de aquello que va contra la dignidad del ser humano, contra el plan inicial de Dios, de que los bienes de la tierra alcanzasen a todos los hombres, a todas las personas y a todos los pueblos. O sea, Jesús rechaza la pobreza con miseria. Lo que quiere decir es que con esta presencia del anuncio del reino, pues debe cambiar esta situación. Debe hacerse presente el reino en ellos, devolviéndoles su dignidad, sacándolos de la miseria como opresión. Por eso lo que Jesús va a proponer es sí, ser pobres, pero para compartir. A los que tenemos las cosas, nos invita a que sepamos compartir, que hagamos nuestro el proyecto de familia, todos hermanos, todos con la misma dignidad. Entonces, esa es la pobreza que Jesús alaba, que es la capacidad que nosotros tengamos de compartir con los más necesitados lo que somos y lo que tenemos. ¿Cuál es la enseñanza y exigencias de Jesús a sus discípulos en estos temas? Ya desde que vemos la predicación del bautista, va siempre en la línea social. Dice en San Lucas, el capítulo 3, verso 11, dice, el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. O sea, compartir, ser hermanos. Y a los publicanos les dice, no exijan más de lo que esté fijado. A los soldados no hagan extorsión a nadie. O sea, se trata de respetar a los demás en su dignidad, en su capacidad de adquirir los bienes. Se trata de hacer real el proyecto de compartir como hermanos todos. Eso ya lo señala el Bautista en San Lucas. Luego a todos los discípulos nos pide que renunciemos a las riquezas, vendan sus bienes y denlos en limosnas, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos. En lugar de estar acumulando donde la polilla hace que termine todo eso, pues debemos acumular un tesoro en el cielo. Y un tesoro en el cielo es saber compartir con los que no tienen. Hoy compartir pues será muchas veces crear fuentes de trabajo. No se trata de regalar el dinero, pero crear fuentes de dinero, fuentes de trabajo, pagar bien a las personas, a los que trabajan con nosotros, no nada más el salario legal, que es una miseria, sino un salario que realmente alcance a ellos para cubrir sus necesidades elementales. De esa manera nos vamos haciendo un tesoro inagotable en los cielos. Jesús dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Hay que renunciar a los bienes si eso significa acaparar. Tenemos que renunciar para realizar el proyecto de compartir. Aquel rico que desde joven había guardado todo esto, dice, aún te falta una cosa. Había guardado los mandamientos. Te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y reparte entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven
y sígueme. O sea, todavía te falta una cosa. Tu apego al dinero no es bueno. Vende todo cuanto tiene y repártelo entre los pobres. Hoy repartirlo, insisto, no será aventarlo en un helicóptero, sino pues crear fuentes de trabajo, pagar lo justo con nuestras personas que nos sirven a nosotros en muchos aspectos. Saber ayudar al necesitado. El Evangelio de San Lucas es muy fuerte en esta exigencia. Ya dijimos que rechaza la pobreza como miseria y llama a la renuncia de los bienes para realizar el proyecto de compartir, el proyecto de ser una nueva familia, una sociedad alternativa. Por eso también nos presenta esto. Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. O sea, que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando es un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque al no poder corresponderte, serás recompensado en la resurrección de los justos. No te va a ir bien en esta tierra, quizá, pero en la resurrección de los justos serás recompensado. Además, tendrás la satisfacción de haber sabido compartir lo que tienes y lo que eres con los demás. La actitud que deben tener los misioneros, por ejemplo, los 72 discípulos, que no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. O sea, no pongan en eso su seguridad, sino en anunciar el reino de Dios. El sentido de la limosna es, no lo como lo entienden, la palabra limosna, el emocine, en griego, pues quiere decir tener compasión. También nuestro término compasión a veces malinterpreta, pero quiere decir llorar con el que llora, gozarnos con el que goza, etc. O sea, ser solidarios con los demás. Dar limosna significa compartir lo que somos y lo que tenemos. Den más bien en limosna lo que tienen y entonces todo será puro para ustedes. No va a ser puro nada más por no comer determinadas cosas, sino si tú eres capaz de compartir lo que eres y lo que tienes. Así es la existencia de San Lucas, porque San Lucas pone 4 peligros que tienen las riquezas. El primer peligro de las riquezas es olvidarnos que somos peregrinos. Es aquella parábola que pone de aquel señor que acumuló mucho, que fue muy bien en su cosecha, y entonces piensa hacer nuevos graneros y todo. Dice, cuidado de toda codicia, porque la vida de una persona, por más bienes que tenga, no depende de lo que posee. Después se agregó esta parábola. Había un hombre rico cuyo campo produjo una gran cosecha. Entonces reflexionó, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde acumular mi cosecha. Y dijo, haré esto, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí todo el trigo y los demás bienes. Después me diré, alma mía, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Ahora descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche tendrás que entregar tu vida. ¿Para quién será todo lo que acumulaste? Así sucede con el que junta tesoros para sí mismo, pero no es rico respecto a Dios. O sea, un primer peligro es olvidarnos que vamos de paso por el mundo. Somos peregrinos. Como dice el Papa Francisco,
Nunca he visto que detrás de una carroza fúnebre lleven un camión de mudanzas para llevarle todo lo que tenía. Nos vamos a ir sin nada, aunque nos llevemos las ropas más ricas y más ostentosas puestas en el momento de la sepultura, pues no nos vamos a llevar nada. O en el momento de la cremación, no nos vamos a llevar nada. Entonces, primero se nos olvida que vamos de paso aquí en esta tierra. Es el primer peligro. El segundo peligro es olvidarnos del prójimo, no ser capaces ni siquiera de verlo. Es la famosa parábola, que es exclusiva de San Lucas, del rico que nosotros llamamos Epulón. No viene así en la Biblia, pero Epulón quiere decir uno que banquetea. Epularum en latín quiere decir banquetes. Entonces el rico que se la pasaba en banquetes, y el pobre Lázaro. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y había un pobre llamado Lázaro que, echado junto a su portal y cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y después se hace aquel diálogo del rico con Abraham. Abraham, pues, manda que Lázaro moje mi lengua con tantita agua. Y entonces está un abismo entre los dos. Bueno, deja que vaya y predique a mis hermanos. No le va a decir lo mismo. Ahí tiene a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto, no van a hacer caso. O sea, aunque Cristo resucite, no van a hacer caso. Entonces, es el otro peligro, el no ver al indigente, al necesitado. Vivimos en nuestro confort, en nuestras seguridades, en nuestras riquezas, que somos incapaces de ver al hermano necesitado. Es el segundo peligro. El tercer peligro, pues, es cometer injusticias. Ser fuente, digamos, la riqueza, ser fuente de injusticia o fruto de injusticia. Y Jesús ordena así algo raro: háganse amigos con el dinero injusto, háganse amigos compartiendo el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, los reciban en las eternas moradas. Entonces, si no fueron fieles con el dinero injusto, ¿quién les va a confiar el verdadero bien, la verdadera riqueza? Si no fueron capaces de ser justos con estas cosas tan pequeñas como es el mismo dinero injusto. Entonces, ese es el peligro, el tercer peligro de las riquezas. O seguimos ambicionando más, o se convierte en una fuente de injusticias hacia los demás. Y por último, el peligro definitivo es pretender ocupar el lugar de Dios. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. El dinero está puesto en griego el mamone, iniquitatis en latín también. El dios Mamón, que viene de una raíz que es amán. Amén, de ahí viene esta palabra amén. Amán es tener certeza, tener seguridad. El dios Mamón, el dios dinero, es el que da la seguridad. Y entonces despreciamos al verdadero Dios en que debemos poner nuestra confianza. Hacemos caso nada más del dinero. Entonces,
eso es malo. Son esos 4 peligros que presenta San Lucas. Este cuarto peligro, que es el más radical, también lo presenta Mateo. Mateo también tiene esta frase. Vamos a ver ahora respuestas negativas y positivas a las exigencias de Jesús. Primero, respuestas negativas. El rico, que desde joven ha guardado los mandamientos de Dios, pues no acepta la invitación de Jesús, que vende todo lo que tienes. Y entonces reparte entre los pobres, y entonces pues ven y sígueme. Jesús le hace ver cuando él dice que ha observado todos los mandamientos, que los ha cumplido desde que era joven. Dice, aún te falta una cosa, te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y reparte entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto se puso muy triste porque era muy rico. Al verlo tan triste, Jesús dijo, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, ¿quién se podrá salvar entonces? Respondió Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Independiente de cómo entendamos esta frase, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Alguien piensa en una aguja así tal como tienen las mujeres y que por ahí pasa el camello. O puede ser las puertas chiquitas, la aguja, por ejemplo, en Belén, pues hay una entrada muy chiquita para no permitir que los animales pasaran ahí. Vamos a suponer que fuera eso. Pues es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. O sea, un rico que se aferra a sus riquezas, que anhela esas posesiones, que no sabe compartir. Y entonces por eso dicen los discípulos, ¿quién podrá salvarse? Pues lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, independientemente de cómo entendamos esta frase, el hecho es de que resulta muy difícil para aquel que se aferra a sus riquezas el entrar en el reino de Dios. Tenemos en cambio muchas respuestas positivas. Por ejemplo, de varios discípulos que nos dice que lo dejaron todo. Por ejemplo, después de la pesca milagrosa, que es el llamado que hace Jesús a Simón y de alguna manera a Santiago y a Juan, llevaron a la tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Siguieron a Jesús en ese momento. Después, cuando llama a Leví, que conocemos como Mateo, dice, después de estos sucesos, un día salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos. Le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Es San Lucas quien pone esta frase, dejándolo todo, se levantó y lo siguió, para indicar pues la renuncia radical a los bienes para ser discípulo de Jesús. Otras respuestas positivas son las mujeres
que según San Lucas en el capítulo 8, versos 1 al 3, no solo acompañan a Jesús en la misión de anunciar la buena noticia, sino que ayudan a todos con sus propios bienes. Dice el texto: Jesús recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando el reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. O sea, lo que pide Jesús, servirle con sus bienes, lo hacen estas mujeres. Se convierten así en prototipos de verdaderas discípulas o de verdaderos discípulos. Nos dan enseñanza a los varones de ese desprendimiento que tenían ellas. Entonces, no solo acompañan a Jesús proclamando y anunciando el reino de Dios, sino también comparten sus bienes con ellos y les sirven con sus bienes. Ya vimos al principio del tema la lectura de Zaqueo. Es otra respuesta positiva. Zaqueo dice: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Por eso dice que va a dar la mitad de sus bienes, porque pues, va a tener que devolver 4 veces más a los que ha defraudado, que serían muchos. Ahí tienen un ejemplo de cómo una persona rica realmente se enamora del proyecto de Jesús y entonces es capaz de compartir sus bienes con los pobres y de rehacer la justicia a aquellos que ha defraudado, devolviéndoles 4 veces más. Ahí tenemos un ejemplo de una conversión social en el Evangelio. Un hombre que entendió lo que era seguir a Jesús, que era también repartir su dinero, sus bienes a los pobres y resarcir el daño que había hecho. También está la viuda pobre, que es alabada por Jesús, porque en el templo ofrece lo que tiene para vivir, no lo que le sobra, sino lo que tiene para vivir. Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban donativos en el arca del templo. Pues debían ser donativos jugosos. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 moneditas. Dijo entonces: de verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobra. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesita, de todo lo que tiene para vivir. O sea, ella ha sido plenamente generosa en el templo. Nos lleva al último punto: solidaridad y fraternidad. Ya sabemos que muchas veces preguntaban cuál es el mandamiento más importante, porque en la Torá había 613 preceptos, de los cuales 365 eran prohibiciones y 248 mandatos positivos. Entonces, ¿cuál es el mandato importante? Jesús nos lo recuerda cuando responde el doctor de la ley y le dice Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. O sea, no solo se conoce en saber las cosas,
sino en hacerlas, en cumplirlas. Haz esto y vivirás. Y tenemos la famosa parábola del samaritano. En lugar de preguntar quién es mi prójimo, como preguntó el doctor de la ley, necesitamos hacernos prójimos del necesitado. Porque la pregunta que le había hecho el doctor de la ley es, ¿quién es mi prójimo? Jesús, después de que cuenta la parábola del samaritano, pues nosotros hubiéramos quizás dicho, el que estaba tirado es el prójimo. En cambio, Jesús pregunta, ¿quién de estos tres? El sacerdote, el levita, que pasaron y dieron un rodeo al ver al que estaba ahí casi tirado, medio muerto, en un rodeo, y llega un samaritano y lo atiende. Dice, ¿quién te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Respondió el doctor de la ley, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, entonces, vete y haz tú lo mismo. O sea, si tú eres capaz de descubrir al prójimo en el necesitado, estarás bien. Entonces, no busques quién es mi prójimo, sino tú hazte prójimo del necesitado. Y es muy importante lo que presenta Jesús. Y hago una alusión a los Hechos de los Apóstoles, que es obra también de San Lucas. Por eso lo hago. San Lucas ve en la comunidad cristiana, pues una comunidad ideal, una comunidad donde nadie consideraba sus propios bienes, sino los ponía al servicio de todos. Si la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo que lo tenían en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y se nos pone el ejemplo de Bernabé, positivo, pero también pone un ejemplo negativo, Ananías y Zafira, que engañaron a los apóstoles diciendo que entregaban todo el dinero y se quedaron con parte del dinero. Y les dice, Pedro, ustedes serán libres de entregarlo o no, pero han mentido al Espíritu Santo diciendo que entregaron todo cuando no lo hicieron. Entonces, lo que San Lucas ve en el Evangelio como exigencia, lo presenta como un hecho en los Hechos de los Apóstoles. Y ya nada más una repercusión para nosotros hoy día. Ya el mismo texto bíblico pues es una repercusión para todos nosotros de lo que el Señor nos exige. Primero, saber descubrir lo que es voluntad de Dios y lo que es contrario a su plan para toda la humanidad. No podemos quedarnos con esa idea. Dios quiere que haya gente pobre, miserable. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los seres humanos, varones y mujeres, todos los pueblos, tengamos lo necesario para vivir. Eso es voluntad de Dios. Si hay injusticias, si hay miseria, si hay explotación, eso es en contra del plan de Dios. Por eso también saber descubrir lo que es voluntad de Dios y lo que es contrario a su plan para toda la humanidad. Segundo, la vivencia de la justicia, solidaridad y caridad. O sea, los deberes de justicia, no nada más de la justicia legal,
Porque nosotros podemos decir, bueno, yo pago el salario legal. No, ir más allá, porque sabemos que el salario legal no alcanza para nada. Entonces, ser justos con la gente, ser solidarios, ser caritativos, ser desprendidos, poner nuestros bienes al servicio de los demás. Tercero, saber compartir lo que somos y lo que tenemos. No se trata nada más de ayudar económicamente, sino de darnos nosotros ante los demás, darnos a los demás. Como los padres de familia, no se trata de que le den a sus hijos cosas, sino que se den ellos a sus hijos en primer lugar. Nosotros también debemos darnos nosotros mismos a los demás. No solo dar, sino sobre todo darnos. Y si nos damos, pues vamos a dar también de lo que tenemos. Cuarto, saber emplear responsablemente el dinero y los bienes materiales. Por ejemplo, todos los casados pues, tienen que prever lo necesario para sus hijos, para el crecimiento, para la educación, etcétera. Pero no fincar nuestras seguridades absolutizando dinero y bienes materiales. Todos creemos, desde el más indigente hasta el más rico, que no tenemos lo suficiente para vivir, desgraciadamente. Y a veces estamos abundando en las cosas y sentimos que nos falta más. Y eso pues va creando ese afán de riquezas, de tener cosas, de descartar cosas así a lo tonto. Entonces, sí, los casados tienen que ser responsables con la suerte de sus hijos, pero no ayudarlos a crecer en el ambiente de la búsqueda de la comodidad por la comodidad. Después, lo quinto, quizás sea más difícil, buscar crear comunidades cristianas solidarias que vivan el amor y formar así sociedades alternativas a las del mundo que es contrario al proyecto de Dios, las del mundo que está diciendo acumula, llénate de cosas, llénate de placeres, de gustos, etcétera. No veas al necesitado, ignóralo. Somos como el rico Epulón y el pobre Lázaro. Entonces hay que crear comunidades solidarias, que vivamos el amor y que seamos sociedades alternativas a las del mundo contrario al proyecto de Dios. Ahí estará nuestra capacidad de compartir, de desprendernos de los bienes necesarios, no para quedarnos en la pobreza nosotros, sino para ayudar a que todos tengamos lo necesario para vivir. Bueno, con esto termino yo mi tema. Si hay alguna pregunta y todavía hay tiempo, pues. Usted. Hola, padre. Tiene una pregunta de Paco Cantú en el chat que dice, gracias, padre Junco, por su valiosa exposición. Mi pregunta es, ¿puede un pobre económicamente hablando tener también pobreza espiritual y un rico en lo económico tener pobreza espiritual? Gracias. Evidentemente, la sola pobreza física no da nada. Por eso las bienaventuranzas en San Mateo van un poquito a las actitudes interiores. ¿No? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, puede ser que haya pobres ricos, perdón, pobres materialmente y que no tengan esa confianza en Dios.
pero aún no teniendo esa confianza en Dios, Dios quiere que salgan de esa situación de pobreza, de marginación. Puede haber gente que tenga pues, todo lo necesario y que sea pobre de espíritu si es capaz de compartir. Ya decía yo al principio, compartir no es distribuir, sino, por ejemplo, crear fuentes de trabajo, pagar bien a nuestros trabajadores. Casi todos tenemos trabajadores que nos ayudan y a veces pues no les pagamos correctamente a ellos o nos contentamos con lo legal. Entonces, yo creo que un rico, una persona que tiene lo necesario para vivir, pues debe saber ser compartido con los demás, saber crear, insisto, fuentes de trabajo, aunque no sean las ideales que le van a dar muchas riquezas a él, pero saber invertir, pues para que otros también crezcan, aprendan y todo. No sé si entendí porque a veces el término puede entenderse de dos maneras. O sea, el pobre espiritual, diría pobre en espíritu. Pobre en espíritu es aquel que pone su confianza en Dios. Porque en la Biblia, por ejemplo, en el Apocalipsis habla de eres pobre, o sea, no le has dado nada a Dios. O sea, no has entregado tu vida a Dios. Entonces esa pobreza ciertamente no. Pobre espiritual, o sea, pobre que pone su confianza en Dios, puede ser el rico y el pobre. El rico tendrá que también medir su pobreza espiritual, pues con esa capacidad que tenga de compartir las cosas, de ser hermano, de ser solidario, de ser justo. No sé si respondo o no. Paco, no sé si... Sí, ¿qué tal, padre? Muchas gracias. Sí, responde muy bien la pregunta. Por ejemplo, lo que es la viuda que dio las dos moneditas, ella tenía ambos tipos de pobreza, tanto la material, económica y la espiritual. Evidentemente que tenía los dos tipos de pobreza. Y lo que Dios no quiere es que haya una pobreza que sea miseria, digamos, económicamente hablando. Uno que vive en medio de los basureros, pues eso es contra su dignidad. Entonces eso no es voluntad de Dios. O sea, eso es donde debemos luchar para revisar nuestras estructuras, nuestras actitudes. Sí, muchas gracias. Padre, tiene otra pregunta de Marcela Hernández. Dice, las decisiones tomadas por el hombre libremente, no necesariamente dirigida al bien, ¿van de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues depende, si no necesariamente al bien, qué tipo de decisiones sean. Si son indiferentes ante la situación de los demás o son opuestas a la situación de los demás o qué. Digamos, yo creo que todos tenemos que tomar decisiones de acuerdo al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios, de que seamos hermanos, de que hagamos lo posible por compartir lo que somos como personas y lo que tenemos, el darnos nosotros mismos, eso es muy importante. Si uno se cierra en sí mismo y nada más busca su provecho, su beneficio y trata de ignorar a los demás, pues creo que está equivocado, ¿no? Por eso sí entiendo bien ahí de que eso es olvidarnos del proyecto de Dios, pues no sería correcto. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para el padre, igual y puede abrir su micrófono.
Pues parece que ya nadie más, Padre. Bien. Muchísimas gracias. Ya son las 9:03, entonces ya para no abusar de su tiempo. Y no sé, Padre Juan Carlos. Buenas noches solamente, Padre. Muchas gracias por De nada. la clase. Nos vemos la próxima semana. Me da mucho gusto ver que está muy bien. Se ve y se le escucha muy bien. Gracias, gracias. Quien recomienda por dentro. No, se ve bien, Padre, se escucha muy bien. Gracias. Bueno, Muy buenas noches. Si quieren, hacemos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás Que en el estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenas noches. Dios nos Buenas bendiga. noches, Padre. gracias, Padre. Bueno, pues les recordamos que las grabaciones de las clases del Padre Junco están también disponibles en la página de la parroquia por si las quieren volver a ver o compartir. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Padre. Gracias, bendecida noche para todos. Buenas noches. Muchas gracias.